Quique. Estamos al aire, presidente. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta tarde del domingo. Ya son varios domingos que hemos venido con este formato a las 6 de la tarde. Me da mucho gusto que tengamos hoy 12 precandidatos a la presidencia muy respetados, la señora senadora Paola Holguín y el señor ministro y embajador Juan Carlos Pinzón. Este es un conversatorio de ellos. Aquí no hay preguntas, ni hay coordinación. Ellos simplemente adelantan este conversatorio. Quiero agradecer inmensamente al doctor Juan Carlos Pinzón y a la senadora Paola Holguín, y vamos a escucharlos. Y a todas las personas que nos acompañan en estas redes, muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Muy amable expresarle mi gratitud por la invitación. Un honor estar aquí. También hay que decir que es un día muy difícil para el país. Malas noticias rondan a Colombia por cuenta del pésimo gobierno que estamos teniendo en este momento. Y bueno, eso da para un gran tema de conversación. Un honor para mí compartir con la senadora Paola Holguín. La senadora Holguín le tengo un enorme cariño y un enorme respeto. No tengo sino esas dos palabras para ella: respeto absoluto, porque es una gran senadora, una gran patriota, y fuera de eso mi cariño, porque le tengo admiración. Ahí sí que es cierto, porque se ganó mi cariño a punta de darme golpes, como ella misma recuerda. Presidente, muy buenas noches, doctor Juan Carlos. Un honor y un privilegio estar con usted. Sí, es verdad, fueron momentos difíciles en esa época, pero yo creo y guardo con mucho afecto que en medio de esos debates tan duros y tan intensos que tuvimos, siempre primó el respeto, y yo creo que eso es lo que ha posibilitado tener una amistad y una cordialidad siempre. Entonces, de verdad que para mí es un gusto enorme, enorme compartir este espacio con usted, y sobre todo porque en esta coyuntura de país, con lo que viene provocando la actuación del presidente Gustavo Petro, yo creo que vale la pena que conversemos con su experiencia como embajador en Washington desde el Ministerio de Defensa, con lo que yo he podido hacer en la Comisión de Relaciones Exteriores estos años y en la Comisión Segunda, porque aquí nos toca ser audaces y buscar alternativas para tratar de aminorar los efectos negativos que puede padecer el país a raíz de la postura de Petro. Entonces, de verdad que qué rico que este espacio lo podamos compartir hoy. Pues de nuevo, senador, un honor compartir, y para entrar un poquito en materia, como usted bien dice, yo creo que es bueno analizar la situación que estamos viviendo hoy. El país ya había sido desertificado esencialmente porque tiene más producción de cocaína que nunca en la historia y más extensión de cultivos de coca que nunca en la historia. Si a eso le suma uno que hay más producción de oro ilícito que nunca en la historia, y según cifras oficiales ha subido la extorsión en todos los casos en el país, teniendo en el año 24 la peor de la historia, el 25 recorriendo el mismo camino. Eso sin hablar de que a cifras recientes, las últimas, crece el homicidio, crece el número de hombres de la fuerza pública asesinados y heridos, crecen los actos de terrorismo, crece el secuestro. En fin, estamos en un momento muy grave, y a raíz de eso es que llega la desertificación, porque Petro decide crear una cosa que llama paz total, que produce todo menos paz. Al contrario, le ha dado ese espacio a unos delincuentes para que se sientan a sus anchas, se sientan más cómodos, más empoderados. Ha debilitado a las Fuerzas Armadas con esa política, la viene decapitando. Esta misma semana vuelve y saca otro director de la policía, como si eso fuera un tema fácil y sencillo de hacer. Entonces, obviamente, el daño que le está haciendo al país es enorme, y así llegó la desertificación. Pero mire lo que pasó. Desde que ocurre la desertificación, Petro se dedica a elevar sus provocaciones, que ya eran comunes, pero ahora las acelera, y todo el tiempo estaba buscando que Estados Unidos reaccionara. Bueno, hoy el presidente de los Estados Unidos no solo ya dice que Petro es un tipo relacionado con el tema del narcotráfico en general,
seguramente por su conexión con el cartel de los soles y las facilidades que en cierto sentido le ha dado el crimen, de ahí inferirán eso, pero al mismo tiempo llega a otra conclusión, y es que le dice al país que básicamente nos va a quitar todo subsidio y todo recurso que se recibe. ¿Quién pierde con esto? Los colombianos. Perdemos en seguridad. Y sí es cierto además el rumor que empieza a mover el senador Graham, que es un muy buen amigo de Colombia, pero que dice que puede incluso llegar a que haya aranceles a los productos colombianos, pues el daño va a ser a millones de empleados colombianos que tienen su sustento a partir de productos como las flores, el café, los textiles, el petróleo, el carbón, en fin, una cantidad de industrias que exportan a Estados Unidos como el primer socio comercial. Entonces, muy grave todo esto, y el daño, que quede claro, no solo lo causa Petro, sino además se lo causa a los colombianos. Yo de mi parte, para cerrar este punto, senador, le digo, haré todo lo que esté a mi alcance, como lo he hecho siempre, todo lo que esté a mi alcance, para hablar con las autoridades de Estados Unidos, para hablar con el Congreso de los Estados Unidos, a título personal, pero en nombre de nuestro pueblo, para que ojalá no nos lleguen sanciones ni a los ciudadanos, ni al empresariado, ni a las Fuerzas Armadas, que haya sanciones para el responsable de todo este circo, pero no para los colombianos. Esa es mi posición hoy en esto. Perfecto, doctor Juan Carlos, y yo simplemente quiero agregar un par de cositas pequeñas. Lo primero es Colombia, la gravedad de la desertificación. Colombia hacía 30 años no era desertificada. Nosotros fuimos desertificados en el gobierno de Samper en el 96 y el 97. Y a la enorme expansión de cultivos ilícitos y falta de voluntad del gobierno para combatir el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos sumó en las causales la poca colaboración con la justicia, que es un tema grave, porque el gobierno Petro se ha negado a extraditar varios cabecillas que el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando. Y adicionalmente lo que usted dice es totalmente cierto. Nosotros en ese momento respiramos porque el gobierno de Estados Unidos, gracias a Dios, dijo, esta es una desertificación, pero no vamos a tomar por ahora medidas económicas, no sé qué, y nosotros logramos respirar. Pero la postura tan odiosa de Petro contra el gobierno de Estados Unidos, y mire, yo creo que parte de la gota que llenó la copa es cómo viene manifestándose el gobierno frente a la narcodictadura en Venezuela. Es inaudito que Petro a estas alturas diga que no existe el cártel de los soles, cuando nosotros tenemos evidencia desde finales de los años 90 y hay muchísimas pruebas sobre el cártel, pero además lo que pasó en la embajada es muy preocupante, porque ese Congreso de los Pueblos, esas personas que fueron a atacar a la fuerza pública en la embajada de Estados Unidos son aliados de Gustavo Petro. Y eso es claro para la embajada, y seguramente también el cambio de director de la policía tiene algo que ver, y esas posturas permanentes. Yo creo que aquí la responsabilidad que tenemos todos son, primero, lo que estaba diciendo usted, hay que hacer una urgentemente diplomacia paralela. En su momento, unas comunicaciones y unas visitas que se hicieron desde el Congreso colombiano a Estados Unidos fueron muy útiles, y yo coincido plenamente en que nosotros tenemos que buscar que todas las sanciones sean contra las estructuras narcotraficantes y terroristas que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio, contra sus cómplices, pero no contra los empresarios y los ciudadanos de Colombia, que finalmente también hemos sido víctimas de esas organizaciones. Y es muy importante reiterarle al gobierno de los Estados Unidos que la postura de Gustavo Petro no es la postura de la nación, porque yo estoy completamente segura que millones de colombianos coincidimos en la necesidad y la urgencia de combatir estas estructuras que finalmente también martirizan al pueblo colombiano y lo han hecho por décadas. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante, y no podemos ahorrar esfuerzos para evitar que las sanciones terminen afectando a las víctimas, porque sí coincidimos en que aquí hay una gran responsabilidad. La responsabilidad aquí toda la tienen las estructuras criminales y Gustavo Petro, que ha sido su cómplice. En eso, senadora, primero, pues darle la razón en cada punto que ha dicho.
Segundo, creo que es muy importante pensar en que con su liderazgo en la Comisión Segunda es importante ir pensando de pronto en movilizar una comisión de la Comisión Segunda al más alto nivel a Washington y hacer un planteamiento frente a esta situación, porque yo creo que las grandes mayorías del pueblo colombiano, reflejadas incluso en el Congreso, en las mayorías del Congreso hoy en el Senado, no están de acuerdo con lo que está pasando. Se oponen al debilitamiento de las Fuerzas Armadas, se oponen al narcotráfico y a la criminalidad, y fuera de eso están interesados en que mantengamos una relación estratégica con Estados Unidos. Entonces creo que ese papel va a ser muy importante. Pero yo me atrevo a hacer una afirmación muy directa. Aquí hay un responsable y se llama Petro, y Petro se ha convertido en el victimario del pueblo colombiano. Porque es que para él quedar bien, para él manejar su ideología, para él mantener su relación con el narcocomunismo latinoamericano que hoy pulula en países como Venezuela, como la misma Nicaragua, que trata de tomar posicionamiento en países como Honduras, que trata de influir en Perú, en el mismo Ecuador y ciertamente en Colombia trata de mantener el poder e incluso de expandirlo con alianzas con grupos criminales, que eso genera mucho cuestionamiento. No hay que olvidar las palabras del famoso Calarcá, que este terrorista en su momento dijo que él había básicamente ordenado votar por Petro. Es que esto no es un cuento. Aquí estamos hablando de cosas fácticas y por eso es tan preocupante esto que está ocurriendo. Mire, senadora, si usted hace memoria, cuando yo trabajé con el presidente Uribe, porque le voy a recordar algo, de toda la gente que se ha presentado a la presidencia de la República, solo hay 2 personas que trabajamos en el tiempo de la seguridad democrática, usted y yo. Usted trabajaba en Palacio, yo era primero representante de Colombia en el Banco Mundial y luego viceministro de Defensa. Y en esos años en que usted trabajó en la seguridad democrática, pues nos tocaron hacer muchas tareas. Una de esas, por ejemplo, fue la revisión por orden del presidente Uribe de toda la política de lucha contra el narcotráfico. A mí me corresponde hacer ese documento en el año 2006 y 2007. Y lo que hicimos fue que tomamos la decisión ya no solo de hacer aspersión aérea que hacíamos, sino también de comenzar todo el tema de erradicación manual masiva de cultivos, de fortalecer la idea del presidente Uribe en términos de los, básicamente los guardabosques, que era un tema crítico, y adicionalmente de hacer interdicción, no solo en el mar, sino también de los laboratorios. Entonces, en ese momento expandimos esa lucha y por eso, entre el año 2006-2007 al año 2012-2013, cuando yo ya paso de viceministro, pasa el tiempo y termino de ministro, logramos producir las cifras más bajas de coca y cocaína del país. Eso presionó a las FARC, eso presionó a los carteles y por eso se abrieron las posibilidades en ese momento de una esperanza de una paz que no llegó. Todos sabemos pues lo que pasó de ahí para adelante. Usted sabe, yo conozco bien su posición y usted conoce la mía en ese sentido, de que yo terminé muy lamentando que después de todo ese esfuerzo lo hubiéramos perdido. Pero a partir de allí, ¿qué pasó? Se dejó de hacer aspersión a partir del año 2015, en el mes de julio, y desde ese momento en adelante, pues lo único que hemos visto es crecer y crecer ese problema, que hoy tiene una anarquía criminal en el país, y es una anarquía que yo me atrevo a decir, ni el mismo Petro controla. Él se asocia y tiene ahí como unas relaciones a partir de la paz total, pero ni siquiera tiene control de eso. El país está en una anarquía. Le cierro este punto. Mire, estuve hace unos días en Jamundí, al lado de Cali. Eso se haga de cuenta un municipio extendido de Cali. Es como pensar en el Valle de Aburrá en Bello o pensar en el caso de Bogotá en Chía, por decirlo de alguna manera, o en Soacha. ¿Y qué me encontré allí? Pues una situación de violencia terrible y una incapacidad incluso de la misma fuerza pública para hacer presencia en la parte alta de esa zona. Y esto es al lado de Cali. Entonces, imagínense lo que está pasando hoy en el país por cuenta de esta toma criminal. Sí, yo creo ahí, doctor Juan Carlos, varias cosas. Doctor Juan Carlos, no la había visto, que ahí hay varias cosas. Perdí la imagen un segundito, por eso la interrumpí. Excúseme. Perdón, varias cosas importantes. Una es, necesitamos replantear la política antidrogas en Colombia. Y como usted bien lo recuerda, la política más exitosa sin duda fue la que se implementó en el gobierno del expresidente Uribe, porque se logró atacar toda la cadena. Entonces, en el tema de cultivos ilícitos fue muy útil combinar fumigación aérea con glifosato,
la aspersión aérea, el tema de erradicación manual forzosa y voluntaria, la sustitución de cultivos ilícitos y familia guardabosques. Pero le voy a contar una cosa para que se aterre, doctor Juan Carlos. En el Congreso se está votando la ley para convertir en política pública familias guardabosques y no disimularon. Algunos de la bancada de gobierno y de la FARC votaron negativo y se oponían a esta política y decían, es que ustedes están criminalizando a los cultivadores, no sé qué. Y a mí me parecía increíble porque si hay una política bonita para erradicar cultivos ilícitos es familias guardabosques, porque además hay un componente económico, pero también social, de fortalecimiento institucional. Y si la excusa es que para ellos, que es que no les damos alternativas, pues qué mejor alternativa que esta para que erradiquen y nos ayuden a proteger el medio ambiente y los bosques. De manera sorpresiva, pues no lo apoyaron. Igual, gracias a Dios, pasó, Andrés Guerra era quien estaba liderando en el Senado este proyecto. Vamos a ver, esperemos que le vaya bien en la Cámara. Pero yo quiero agregar algo. Nosotros en esa política que usted ayudó a liderar en el gobierno de Uribe, yo decía, lo bueno también es que fue toda la cadena. Entonces había un componente de lucha de varios tipos de programa contra los cultivos ilícitos, pero también hay un esfuerzo gigantesco en control de precursores químicos, en interdicción aérea, marítima, fluvial, en control de lavado de activos y más de 1.000 personas extraditadas. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos volver a una política que logre una visión global sobre el tema. Ahí también el lavado de activos juega un gran papel y mire, doctor Juan Carlos, una cosa que a uno lo angustia. Usted cuenta lo de Jamundí, pero si nosotros nos ponemos a ver, hoy tenemos 15 enclaves de producción industrial de droga. Esos 15 enclaves están en 7 departamentos y muchos de los cultivos se están dando en zonas que se supone tendría que salvaguardar el gobierno, como los parques naturales y las zonas y unas zonas que son de protección por parte del Estado. Entonces ahí nosotros tenemos una preocupación gigante. Usted señalaba ahora el tema de la minería ilegal, más del 70% del oro que exporta Colombia, pues lo están sacando ilegales. Pero un tema que no es menor y es que mucha de la minería ilegal está en zonas del narcotráfico. Entonces vamos a empezar a encontrar unas coincidencias entre las estructuras que están controlando narcotráfico, minería ilegal, unos enclaves. Entonces, un tema importante también es que hoy, con este cruce de información, de datos, podemos ser muy asertivos a la hora de hacer la política, porque nos permitiría de manera muy rápida, si nos concentramos en unos centros de gravedad, pues presentarle resultados a los colombianos. Y usted tocó un tema que creo que es fundamental también, y es la política de paz. Y ahí yo creo que tenemos que hacer varias cosas importantes, y es primero reevaluar el tema de qué le hemos hecho entender a los colombianos por paz, porque al final paz es seguridad y que la gente tenga plata en el bolsillo. Lo otro son simplemente procesos de negociación con estructuras criminales, y ahí yo creo que después de tantos años hay lecciones aprendidas. A mí me preocupa que hoy la política de paz total se está dando sin reglas de juego claras, sin un marco jurídico, y además usted señalaba una cosa que no es menor, doctor Juan Carlos, y es si hay legalidad y legitimidad en estos procesos cuando el gobierno fue electo con apoyo de estas estructuras. Usted señalaba lo de alias Calarcá, pero Iván Mordisco también le dijo en un momento a Petro, ahora sí le parecemos traquetos, pero no cuando lo apoyamos. El hermano de Gustavo Petro dijo que ellos habían negociado 1 millón de votos en las cárceles, en lo que se ha conocido comúnmente como el Pacto de la Picota, pero yo le agrego un puntico, el Pollo Carvajal. Es que alias el Pollo Carvajal esta semana dijo en Estados Unidos que efectivamente
el cártel de los soles había ayudado a financiar campañas de la izquierda en América Latina, entre ellas la campaña de Gustavo Petro, y él dijo que va a aportar una serie de pruebas sobre esa financiación. Entonces, yo le sumaría ese tema y yo creo que es importante que discutamos un poco también ese marco, si pensaríamos otra vez en procesos de negociación o si podemos poner un punto de partida, y es que no exista reconocimiento político para ninguna de estas estructuras y que todas tengan que ir a jugar en un marco de ley de sometimiento. Yo creo que eso que plantea es demasiado importante, senadora, porque esto hay que buscarle soluciones. Y yo en eso le diría lo siguiente. Lo primero, el país tiene que volver a la aspersión. Ese es uno de los grandes errores que se cometió en Colombia y hay que volver a la aspersión aérea cuando es necesario y se puede un poco asegurar que no haya personas. Así que se hace primero una toma de seguridad, con tropa, con personal, y luego se puede hacer la aspersión aérea. Y en otros casos con drones haciendo un esfuerzo de precisión. Pero hay que disuadir de una vez por todas al narcotráfico y acabarlo masivamente y rápido. Lo segundo, hay que fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en personal. Yo he hablado abiertamente, se lo digo, que estoy con la convicción de llamar al servicio activo 30.000 hombres de la Reserva Activa, básicamente 10.000 policías, 20.000 militares para comenzar. Eso implicaría ofrecerles unos incentivos para que puedan venir y al mismo tiempo básicamente garantía que puedan mantener sus puestos de trabajo por un periodo de 2 años, mientras se vuelve a crecer el pie de fuerza en unos 100.000 hombres para poder tener control del territorio, porque el país necesita esto de manera urgente. Es más, si no hay control del territorio, nunca se va a poder llevar la política de desarrollo social, las vías, los proyectos productivos, incluso el modelo de guardabosques que es tan importante y que yo considero estratégico. La única manera que puede existir es que haya una seguridad en el terreno que les permita a ellos estar allí y no ser básicamente victimizados por las organizaciones criminales. Hay que volver a un acuerdo estratégico con Estados Unidos. Yo voy a ser un poco franco, atrevido y directo. Si a mí me toca ser el presidente de Colombia, y yo sé, Paola, que usted también aspira a hacerlo, por eso lo hago con el mayor respeto, porque es una persona que tiene todas las condiciones, pero en la medida en que yo sea el presidente de Colombia, inmediatamente arreglo la relación con Estados Unidos, pero de inmediato, eso es una sentada, y hacemos un acuerdo en seguridad, en lo que tiene que ver con inteligencia, recuperación de movilidad aérea y nuevas tecnologías, en temas de uso de minerales críticos, en temas de tecnologías estratégicas y en temas de educación. Y volvemos a fortalecer esta relación para acelerar rápidamente un modelo de inversión que permita traer mucho dinero al país para básicamente hacer uso de nuestros recursos naturales, que permita al mismo tiempo hacer políticas sociales en las zonas distantes, en el tema de pensiones, arreglar el tema de la salud e incluso hacer temas de infraestructura estratégica. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, indudablemente. Entonces, en ese sentido, le digo que vamos a tener que actuar muy rápido. Ahora, usted tocaba un punto fundamental y es qué solución jurídica hay para quienes están en las actividades criminales. Y yo creo que indudablemente siempre tiene que haber una ley que permita un sometimiento de que aquel que quiere entregarse, que de buena fe se quiere desmovilizar, pueda ser acogido y absorbido, pero nunca más un victimario puede quedar por encima de una víctima o del resto de la sociedad. El gran pecado de los acuerdos de paz que se han hecho en Colombia, por lo menos la mayoría, los que se hicieron por lo menos con los llamados grupos guerrilleros, todos sin excepción, terminaron ofreciendo indultos, beneficios jurídicos o lo que hizo con las FARC la justicia transicional, que básicamente fue una lavandería de buena parte de sus crímenes y el resto de la sociedad quedó por debajo en condiciones básicamente de inequidad y en el caso de las víctimas muchas veces incluso humilladas, revictimizadas y maltratadas. Eso nunca más puede pasar en Colombia, nunca más. Yo creo que esas son las lecciones que están aprendidas y que nos tienen que permitir movernos hacia un modelo de seguridad y orden, porque a propósito, cuando uno visita los países que han avanzado, yo estaba hasta hace unos días, unas horas, me atrevo a decir incluso, en Emiratos Árabes,
¿Qué me encontré con ese país? Lo mismo que me encontré en Singapur, en Corea del Sur, o en Finlandia, o en Noruega, o en Dinamarca. Y es que la condición por la cual se volvieron países ricos, que solucionaron los temas de pobreza, fue esencialmente porque tienen seguridad y orden. A partir de allí, proyectos de largo plazo estratégicos y luego unos consensos claves sobre temas como la educación o sobre temas como la atracción de la inversión o el uso de los recursos naturales como fuente de generación de riqueza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer rápido. Lo podemos hacer y lo podríamos hacer si tomamos las decisiones correctas. Pero todo se traduce al final en seguridad y orden. Si no hay seguridad y orden, no hay nada. Así es, doctor Juan Carlos. Yo le quisiera agregar un par de cosas para que las pensemos. La primera es la reincorporación de hombres de la fuerza pública es urgente y necesaria porque nosotros, por culpa del gobierno Petro, tuvimos una gran reducción en número de hombres, en presupuesto, en capacidad operativa. Incluso muchos de los que salieron eran personas con una enorme trayectoria y un conocimiento del cual adolecemos hoy. Pero esa reincorporación se podría hacer a través de un mecanismo que está proponiendo el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga, que en algún momento he podido hablar con el doctor Chacón, que me parece súper interesante, que es una fuerza intermedia, con unas tareas específicas para no afectar la línea de mando y el proceso de los demás, pero para poder hacerla rápida, ordenada y con unas tareas sumamente claras, porque ahí estaría el know-how más importante de nuestras fuerzas militares y de policía. Dos, completamente de acuerdo, aquí necesitamos, lo primero es recuperar el control institucional del territorio y ahí yo creo que a usted le tocó conocer la curva de Ospina, la que diseñó mi general Ospina Valle, ¿no es cierto? Que a ti te tocó, que es muy chévere, donde primero entra toda la fuerza pública y ya después van entrando las demás instituciones del Estado para ir logrando la consolidación. Eso va a ser clave, sobre todo en unas zonas que hoy prácticamente dejó perder Gustavo Petro. Y vamos a hacer un compromiso. Si usted queda presidente o yo quedo presidente, inmediatamente restablecemos relaciones con Estados Unidos, pero también con Israel. El mismo. Porque yo creo que estos son dos países fundamentales, no solo en temas económicos, sino también en temas de seguridad y defensa para Colombia. Nosotros tenemos que plantear la posibilidad de un nuevo plan Colombia con Estados Unidos. Para nosotros es fundamental el apoyo y afortunadamente yo siento que el gobierno de Donald Trump entiende claramente cuáles son los riesgos hemisféricos y nosotros ahí podemos jugar un gran papel por el conocimiento y la capacidad que tenemos, pero además con Israel porque gran parte, las comunicaciones del ejército, todo el tema de producción de armas en Indumil, muchos temas nuestros pasan por ese relacionamiento con Israel. Y lo otro es, yo coincido con usted en que nosotros necesitamos, y yo lo he dicho, aquí no podemos seguir con la alcahuetería de unos procesos de paz donde sea el bandido el que somete al Estado. Nosotros aquí tenemos que hablar de una ley de sometimiento que va a estar abierta y hay tres caminos, es que no hay más. En una democracia hay tres caminos en derecho, la ley de sometimiento, la captura o lo que corresponde, que es la baja. No hay más. Y esas son las alternativas legítimas y legales que le tenemos que entregar a los criminales en Colombia. Yo creo que es muy importante que esa ley de sometimiento parta, como lo decía usted, doctor Juan Carlos, de unos principios, de unas lecciones aprendidas. Primero, cerrar la puerta giratoria, porque las oportunidades no pueden ser infinitas. Mire, cuando uno ve un bandido como Iván Márquez, que fue representante a la Cámara después de un proceso de paz con la FARC, que después tuvo 1000 procesos, que incluso fue firmante del Acuerdo de La Habana y sigue delinquiendo y ahora nuevamente está en la mesa, eso envía un mensaje perverso y es que en Colombia ser bandido paga. Entonces yo creo que la próxima ley de sometimiento tiene que ser muy clara en que no hay reconocimiento político, en que se cierra la puerta giratoria, en que hay algunos beneficios en justicia, pero un tema que usted señaló que es clave, que sí van a ser el centro las víctimas y que el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
no son negociables. Yo creo que ese es un tema clave porque nosotros no podemos, si nosotros seguimos en una cadena de impunidad, no vamos a parar nunca la espiral de violencia. Y usted señaló al final un punto donde yo estoy segura que tenemos que profundizar otro poquito, pero me encantó que hiciera mención de él, que es cómo se hacen ricas las naciones, la riqueza de las naciones. Y ahí, como decía usted, cuando uno ve el milagro de los países asiáticos, que pasó en Taiwán, en Singapur, en Corea del Sur, uno se da cuenta que lograron tener un propósito superior como nación, que se pusieron de acuerdo en hacia dónde tenían que ir. Y ahí yo creo que tenemos que establecer varias líneas. Primero, ¿cuál va a ser nuestro propósito? ¿A qué le vamos a apuntar? Conscientes de unos temas o unas líneas de desarrollo que están dadas por la naturaleza. Lo que usted decía del tema minero energético es que nosotros en eso tenemos una bendición. El gas, el petróleo, los minerales están allí. Y hoy es posible hacer esa exploración y esa explotación cada vez con más tecnología, con menos impacto ambiental, con más compensación, con más capacidad para mitigar efectos. Y yo creo que es inmoral que en un país con tantas necesidades el radicalismo ideológico sacrifique sectores productivos y sacrifique unas fuentes de riqueza que están allí, que están dadas. Dos, necesitamos más inversión. Definitivamente lo único que permite que la economía crezca, que tengamos empleo de calidad, es más inversión. Y usted lo dijo muy bien, la inversión que le pide a uno, seguridad física, seguridad jurídica y cierta predictibilidad política. Yo creo que hoy el gran problema que tenemos en nuestra economía es no podemos garantizar seguridad física porque este gobierno nos retrocedió 30 años en todos los indicadores de seguridad, en las cifras de secuestro, el crecimiento del homicidio, la expansión territorial de las estructuras criminales, el desplazamiento forzoso, el confinamiento, cosas terribles como tener más de 800 bloqueos en un año. Eso es un golpe mortal a la economía. Por otro lado, la inseguridad física. Y mire este dato, doctor Juan Carlos, que ahí tenemos que hacer un propósito superior todos, y es, Colombia es el quinto país del mundo, el quinto peor país del mundo para hacer negocios según el índice de complejidad corporativa. Nosotros aquí tenemos hiperregulación, pero además tanto cambio en las reglas de juego que eso termina siendo un factor que impide nuestro desarrollo económico. Entonces ahí para nosotros va a ser clave dos aristas, la reducción del tamaño del Estado y la desregulación. Usted que conoce también Estados Unidos y tantos países que son potencias económicas, mire que la visión de ellas frente al ciudadano, al empresario, es diametralmente distinta a la de Colombia. En esos países se confía en el ciudadano y en el empresario. Si usted la embarra, lo sancionan, pero hay un principio de confianza, es fácil hacer negocios, es ágil, no hay esta hiperregulación que existe acá. Y la otra cosa que yo creo que es importante es, necesitamos un Estado más pequeño y más ágil. Nosotros no podemos seguir sosteniendo este Estado gigantesco, burocrático, porque no nos da, no vamos a poder de verdad permitir que la economía avance y que tengamos más riqueza. Entonces yo creo que eso es importante. Y el punto final de la predictibilidad política, mire, es terrible un país donde uno se acueste siempre con la ansiedad de con qué va a salir el presidente mañana. Eso es tenaz para el inversionista, para el empresario, para nosotros los ciudadanos. Entonces yo creo que aquí un tema clave también es tenemos que volver a recuperar lo que significa ser el presidente de Colombia, lo que significa ser el primer mandatario, las certezas que usted le tiene que dar a los mercados internacionales y a la comunidad en Colombia, y eso va a ser clave para el próximo gobierno. No, todo esto que usted menciona es de una importancia y en cierto sentido resume la tesis de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Y al final esa es la suma de las tres cosas. Y hay que decirlo que esa cadena es esa. Sin seguridad no se puede hacer nada.
pero es fundamental que haya una confianza para que llegue inversión masiva, se creen empleos, se cree riqueza y con ello se reduzca la pobreza. Y con esa riqueza se puede hacer una serie de programas focalizados que van básicamente sacando a la gente de sus dificultades y generándole mayores ingresos. Esa es la filosofía que hay detrás de todo esto. En eso me voy a volver un poquito a cosas que decía y simplemente hago memoria para recordar por qué es tan importante volver a recuperar el control territorial. En los años en que me correspondió ser ministro, senador, usted se acuerda que me correspondió crear 11 fuerzas de tarea conjunta y 9 policías metropolitanas. ¿Qué pasa? Desde ese momento no se crearon más y al contrario, se desmontaron buena parte de las fuerzas de tarea conjunta. Entonces, ¿eso qué hizo? Que el control que se ejercía en ciertos territorios pues se fue diluyendo, no solo con menos pie de fuerza, sino con la pérdida de las capacidades que allí se tenían. Entonces, ese es un tema muy grave. 2, en esos años, tanto como viceministro como ministro, porque el impuesto al patrimonio más grande se pone en el año 2006, de hecho en el diciembre del 2006 se empieza a ejecutar entre el 7 y el 10, y el segundo el presidente Uribe lo hace aprobar en el 10, y se ejecuta esencialmente en el periodo que me corresponde a mí, luego de 11 al 15 como ministro. ¿Y eso qué generó? Pues una adquisición tal vez la más alta en la historia de las Fuerzas Armadas en helicópteros, lanchas, buques, aviones de reconocimiento, capacidades de inteligencia, incluso hospitales para nuestros militares, el Fondo de Defensa Técnica que se crea básicamente para poderlos defender, que hoy en día lo tienen totalmente desfinanciado y sin apoyo. En fin, todo eso le dio a las Fuerzas Armadas una capacidad de respuesta mucho mayor. Y siguiendo lo que usted decía, eso es fundamental, porque eso no son cosas que se hacen simplemente para el recuento histórico, se hicieron en su momento para tomar el territorio nacional. Y desde ese momento hemos venido como recogiendo, para ser honestos, desde el año 2016 hay un deterioro muy grande. En el gobierno del presidente Duque hizo un esfuerzo grande de recuperar parte de lo perdido, pero lamentablemente el tema del COVID no permitió concluir ese avance, y en el gobierno de Petro pues ahí es una intención de destruir todo lo que encuentren y llevarlo a su mínima expresión, si es que no eliminarlo. Y obviamente todo eso pues ha facilitado que hoy haya una criminalidad expandida, cómoda, que se siente básicamente a sus anchas. ¿Y qué está poniéndose en riesgo? Conectando con lo que usted bien decía, pues la confianza económica en el país. Porque si usted mira hoy, el consumo va muy bien en Colombia, a propósito. Le quiero decir que la tasa de consumo está creciendo de manera importante. ¿Por qué? Pues porque primero hay buenas noticias en precios del café, en precios de otros commodities. Esa ha sido una buena noticia en general. Pero también la plata de la coca, la plata del oro ilegal y el gasto desmedido del gobierno, básicamente pagando unos contratos para cosas que no se utilizan o no sirven, pero que todo eso va generando un margen de consumo. Pero la inversión, que es lo que define la capacidad de una economía, el futuro, que son las carreteras, los aeropuertos, las plantas físicas, la tecnología, la educación de última generación, pues eso está en el peor momento de los últimos 20 años. Estamos en una tasa de inversión del 16%, como parte del producto total, que lo que significa es que el país no se está desarrollando y no está llevando a cabo la posibilidad de tener un mejor futuro. Y si a eso le suma uno, ¿qué está pasando en lo fiscal? Déficit del 8%, que es el peor que uno pueda registrar en el siglo XXI, peor que el del año de la pandemia, y fuera de eso ya con una tasa de endeudamiento llegando al 65% del producto total, la deuda pública, con lo cual el país se vuelve básicamente un deudor de dudosa reputación. Eso es tan cierto que ya Colombia ahorita paga una tasa más alta que Brasil, que Perú, que Paraguay, que México y que Chile. O sea, es un tema muy, muy grave porque son los competidores de Colombia. Y si a eso le suma uno entonces la actitud de Petro que discutimos al principio, que es romper la relación con el primer socio comercial, o decir que quiere ser amigo de China, pero tampoco hace nada para hacerlo porque se va de viaje allá y en lugar de llevar empresarios y de llevar básicamente un trabajo preparado como lo hacen otros países para firmar acuerdos y cosas de ese estilo, pues tampoco lo hace. Y entonces termina el país ridiculizado y poniendo en riesgo incluso su credibilidad internacional.
Ahora en el Foro Económico Mundial que estaba en Emiratos Árabes, le cuento que privadamente tuve 2 conversaciones con personas que quieren mucho a Colombia y que son grandes conocedores, gente de peso internacional. Y me decían con mucha tristeza, me decían, hombre, cómo lamentamos ver lo que está pasando en su país, de que no haya una credibilidad, porque al final, ¿quién pierde? Porque uno dice estas cosas internacionales y de seguridad como que no tocan a la gente. No, un momento. Los que están hoy esclavizados de grupos criminales son las comunidades. Si usted va al Catatumbo, va a Argelia, va al Cauca, va al norte de Antioquia, va a la zona del Nube Paramillo, la comunidad está totalmente sometida a unos criminales. Eso es lo que uno ve en el Cauca todos los días, o en el Putumayo. Si uno lo ve en los barrios de las ciudades, a punta de microtráfico y a punta de extorsión que está enloqueciendo desde el pequeño tendero, el transportador, las personas que tienen un puesto de frutas, la verdad es que se vuelve un tema gravísimo. Y a eso le suma usted una cosa que se llama el gota a gota, y es que no hay plata para que la gente tenga una línea de microcrédito o una línea que le permita tener algún ingreso. El otro día en un puesto en una plaza en el Valle del Cauca me decía un vendedor ahí de cholados y de raspados, me decía, hombre, imagínense que hay meses que tengo mes malo, voy a pedir 500,000 pesitos para poder hacer básicamente mi sostenimiento del negocio, no hay quien me los preste. Entonces me los presta un tipo de un pagadiario, pero si yo no le pago al otro día, el tipo viene y me duplica el costo de la cuota al día siguiente y pues yo no tengo cómo decirle que no, porque si no me trae, no es un tipo con revólver. Esa es la realidad hoy del pueblo colombiano y de la base social. Y eso es lo que no puede ser. Ahora, también le voy a hablar con mucha franqueza, Paola, porque yo soy la persona que más experiencia tiene en Colombia en dirigir operaciones contra el terrorismo y el crimen. Fue lo que me tocó en la vida, esto no es una pretensión, no es un dato, es simplemente las estadísticas de los grandes golpes que dieron las fuerzas militares y de policía en todos esos años que me tocaron ser viceministro y ministro de Defensa. Y en esos años, que son los años más gloriosos en golpes y demás, pues eso no pasa porque uno sale con cara de bravo en un video. Eso pasa porque uno hace un ejercicio de planificación estratégica, un ejercicio de adquisición de capacidades, lo direcciona, lo persigue y luego produce resultados que se le presentan al país. Esa es la manera como se hacen estas cosas. Aquí no se puede improvisar. Yo le digo que conozco a mis Fuerzas Armadas hasta por herencia. Yo vengo de un hogar de 150 años de historia en las Fuerzas Armadas. Yo no solo aprendí eso porque ejercí los cargos que ejercí, sino porque hasta me tocó la instrucción militar de muchacho o la vida en los cuarteles, o como digo, los 150 años de historia de familia que ha peleado para defender a Colombia y ha tenido victorias para defender a Colombia. Y eso, se lo digo, no va a cambiar simplemente porque uno se para y dice que porque yo llego todo cambia. Nos va a tocar un trabajo muy arduo, muy a fondo, muy profundo, con liderazgo de verdad. El otro día le oí al presidente Uribe una frase que no se me olvida y se me quedó marcada, y es: en el 2026 hay que llegar aprendido. No se puede llegar a tomar el curso ni de seguridad, ni de economía, ni de relaciones con Estados Unidos, y mucho menos en el tema de salud. Ahora hablamos de salud, Paola, porque, senadora, piense, hoy tenemos 10.2% más de muertes por enfermedades evitables en Colombia. Eso sin hablar de las muertes raras, por enfermedades raras, que también están disparadas, porque no le entregan medicamentos a la gente. Entonces, todas estas son cosas que hay que ir viendo ya con mucha seriedad y solidez a la hora de enfrentar los problemas. Yo le digo, cuando he pensado en todos estos temas y los miro, sé que tenemos un reto muy grande, pero ahí sí le digo, usted con todos esos años de Senado y de liderazgo que le conozco, y yo con toda esta carrera y todos estos estudios y todos estos resultados a través de la vida, pues lo único que le digo es que ya me siento preparado para comenzar mañana por la mañana. Yo quisiera asumir el mando del país mañana a las 7 de la mañana, porque el país no da espera. Ese es el temor que yo tengo, que quedan 9 meses y pico de este señor gobernando o desgobernando, buscando o quedarse en el poder o romper la institucionalidad. Ya se ve que es un objetivo. Eso ya no es... Antes, cuando uno decía estas cosas, senadora, nos criticaban y decían, se radicalizaron. Ahora, buena parte del país dice, eso es lo que está pasando, pero lo que no nos puede pasar ahora es que la solución sea, básicamente, yo sí le digo que no hay nada más grave que
que un medicamento usado en la enfermedad que no toca. O sea, hay que tener el medicamento para la enfermedad que se tiene, y eso es lo que tal vez tenemos aquí con usted, senador. Sí, y hay que agregar unas cosas porque yo creo que en este análisis hay temas importantes. Primero, en el de la economía, doctor Juan Carlos, nosotros hoy tenemos, usó un término en algún momento el doctor José Manuel Restrepo que a mí se me quedó, que es bipolaridad económica, porque nosotros estamos en un alto nivel de endeudamiento, un altísimo nivel de gasto, una gran irresponsabilidad fiscal. Este gobierno rompió la regla fiscal de mediano plazo en el 2024 y activó la cláusula de escape, que eso es gravísimo, pero a la vez el ciudadano de pronto no siente todavía el impacto porque, como bien lo dijo usted, el consumo está creciendo, pero claro, ¿cómo no va a crecer? La plata de la coca también compra, la plata de la minería ilegal también compra. Tuvimos la dicha de la cosecha cafetera más grande en la historia de Colombia, el crecimiento de las remesas que fueron históricas el año pasado. Entonces, yo creo que es muy importante hacer mucha pedagogía para que los ciudadanos en Colombia entiendan que hoy sí hay un grave riesgo económico en el país, que el nivel de deuda es muy alto, que el riesgo país es muy alto y por eso cada vez estamos pagando más caro. Y yo aquí también aprovecho para reconocer y decir que es muy importante la independencia del Banco de la República, que gracias a Dios no ha cedido a la presión del gobierno para bajar las tasas de interés que terminarían afectando la inflación. Nosotros hace una semana tuvimos un foro muy bonito sobre el tema de canasta familiar y ahí veíamos la enorme presión que se está dando. Y ojo, doctor Juan Carlos, que a este tema económico le tenemos que sumar un tema transversal que genera riesgo a todos los sectores, la crisis energética. Lamentablemente este gobierno decidió parar la exploración y la explotación de hidrocarburos, cada vez la hace más difícil. Nosotros perdimos la autosuficiencia en gas en diciembre del año pasado. Ahí tenemos un riesgo muy alto. Adicionalmente, yo creo que tenemos que plantear de cara a los colombianos algo y es, primero, esto me lo enseñó el presidente de Celsia, Ricardo, y es la energía más cara es la que no se tiene. Y nosotros si enfrentamos un apagón, el estudio del Banco de Bogotá dice que nos vale 200.000 millones de pesos cada hora de apagón. ¿Qué es importante? Que entremos al debate porque va a tocar hacer fracking. Afortunadamente ya hay unos proyectos que tienen licencia de pozos no convencionales y yo creo que ese es un tema que no va a dar espera. Tenemos que acelerar los proyectos offshore y Ecopetrol y varias empresas que están congregadas en Naturgas hicieron un trabajo espectacular que yo espero que hagan otros sectores y es cuáles son los 10 proyectos estratégicos para tratar de solventar la crisis que tenemos de gas natural. Y ojo, que lo más importante es que no va a haber plata, pero esos proyectos pueden ser financiados y hay oferta para ser financiados por privados y yo creo que ese es un tema fundamental porque hay proyectos de generación, de transmisión, allí están todos, son 10 proyectos estratégicos de país. Usted tocaba el tema de China, yo ahí le tengo que decir con cariño que yo tengo mis reservas con el tema del relacionamiento con China y yo he dicho que yo no voy a profundizar y no voy a aceptar ese acuerdo para que Colombia entre en la franja y la ruta de la seda. Yo creo que es muy de acuerdo. Yo creo que es muy importante tener relaciones económicas con todos los países, con China, pero la experiencia de los países latinoamericanos que han ingresado a ese mecanismo ha sido nefasta por la opacidad en los contratos, por el desequilibrio que se genera a favor de empresas chinas. Y yo creo además que el punto central tiene que ser, nosotros tenemos que manejar en el próximo gobierno las relaciones con criterio de interés nacional, no de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal. Y en eso las relaciones tienen que ser serias, tienen que ser bien manejadas. Y quería hacer el paréntesis con el tema de China, porque relaciones con China sí, pero ese ingreso a la franja y la ruta no, porque yo he visto con las dificultades que se han creado en los países que han adherido a ella. Y usted tocó el tema del financiamiento, que yo creo que ahí vale la pena simplemente agregar un par de cosas.
Me sumo al dolor con el tema del gota a gota. El informe de ANIF dice que 4 de cada 10 colombianos han tenido que acudir al gota a gota. A mí me parece eso gravísimo porque el gota a gota es impagable. Nosotros hemos avanzado en bancarización, pero no en uso de herramientas de financiación. Y ahí yo creo que hay varias cosas importantes, doctor Juan Carlos. Uno, fortalecer todos los fondos de capital semilla, de garantías, el fondo Emprender, tenemos que volver a la banca de oportunidades. Yo le creo mucho a esa banca que creó en su momento el presidente Uribe, porque eso salvaba a la gente del gota a gota. Y yo le digo una cosa, nosotros como gobierno entrábamos como garante, y si algo quedó en evidencia es que cuando usted le presta a la persona de escasos recursos con una tasa bajita, porque igual el riesgo baja cuando el gobierno es el garante del préstamo, es buena paga. La tasa de mora de la banca de oportunidades era mucho más chiquita que la banca comercial normal. Entonces yo creo que hay que hacer una apuesta ahí. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, las fintech. Yo creo que es una gran oportunidad para la bancarización a bajo costo. Entonces, en ese tema de acceso a crédito, que yo creo que es fundamental. Sí, seguramente la olla va a estar raspada, puede que ni encontremos olla, pero aquí nos toca ser creativos. Y usted decía una cosa muy importante. En el foro que tuvimos sobre finanzas públicas, algo que a mí me llamó la atención y me encantó fue que encontré que todos coincidíamos en que inmediatamente se gana, incluso antes de la posesión, hay que conformar una misión internacional para hablar con la banca multilateral, para hablar con los inversionistas, para hablar con distintos organismos, porque esto va a requerir un plan de choque. También coincido en algo, en las conversaciones con distintos sectores que son claves para la recuperación de Colombia, uno encuentra que a pesar de la dificultad que nos creó el gobierno, Colombia tiene fama de buena paga. Colombia ha manejado sus finanzas con mucha responsabilidad y yo creo que si presentamos un plan audaz de reducción de gasto, de mucho más orden, mucho más juicio en el manejo de las finanzas públicas, esto va a salir bien. A mí la semana pasada me invitaron al reto de los 50 billones, cómo ahorrar 50 billones en el próximo gobierno, y de hecho ellos se sorprendieron porque con las medidas que propuse logramos una reducción mucho mayor, y yo creo que aquí a todos nos va a tocar apretarnos el cinturón, volver a la responsabilidad. Yo creo que eso va a ser fundamental, y no sé, doctor Juan Carlos, si le parece bien que entremos ya a otro de los dolores que usted tocó, que es el tema de la salud. Sí, sin duda, ¿no? Primero la escucho y me emociona mucho escucharla, senadora, porque coincido plenamente en las cosas que usted plantea, pero además me queda clara su formación, su experiencia, su capacidad. De pronto le hablo como profesor, pero usted saca 10 en los exámenes. Usted sabe estos temas y conoce, y no todo el mundo tiene este mismo nivel pero además déjeme, le meto la cucharadita con una cosa que a mí me encantó que usted dijo. Esto no se resuelve con cara de bravo ni ofreciendo balín, balín, balín. Y yo lo digo porque reconozco en usted el conocimiento en temas de seguridad, y yo he dedicado gran parte de mi vida a esto como asesora en Colombia, en Argentina, en México, y en eso uno tiene que ser serio, porque es tan dañino el populismo de izquierda como el de derecha. Y aquí no existen soluciones mágicas fáciles. Ese cuento de yo pongo cara de bravo y así se resuelve la seguridad, o yo ofrezco balín, balín y así se resuelve, por ahí no es. Yo creo que Colombia necesita, como lo decía muy bien usted, más formación, más información, más capacidad, porque esto no puede ser de populismos. Sí. No, y en eso, mire, usted que es una persona de tanto carácter y que se lo reconozco, usted sabe que cuando uno ha tenido que tomar decisiones, la diferencia está entre lo que se dice, pero realmente entre lo que se hace. Cuando uno no le tiembla el pulso a la hora de ordenar las operaciones que hay que ordenar, asumir el riesgo y el costo político de las mismas, esa es la responsabilidad que se tiene. Y eso es lo que se sabe hacer, y ahí es donde está, digamos, esa audacia, esa valentía.
O se lo digo también de corazón porque sé que usted también es de la misma escuela. Así que estudiamos, como se dice, en el mismo curso en el gobierno de la Seguridad Democrática. Y es que cuando hay un problema uno está de primero en el sitio. De primero, ¿no? Eso no se lo cuestiona a uno. Allá estamos liderando, ejerciendo, tomando decisiones y obviamente dándole confianza tanto a la población como a los, básicamente a nuestras fuerzas militares, a nuestros policías y a las instituciones como un todo para dar esa tranquilidad y esa señal. Pero bueno, quiero, reconociéndole todo lo que acaba de decir y para no alargarnos, estando de acuerdo con sus comentarios en lo que acaba de plantear, me parece muy pertinente hablar del tema de la salud, pero lo voy a pegar con el tema del ajuste fiscal. El ajuste fiscal se hace de tres maneras, Paola. La primera es a través de ingresos, pero la pregunta es qué puede hacer uno en materia de ingresos para acelerar, si se quiere, el recaudo o aumentar el recaudo. Ese es un debate. La segunda es el gasto, es qué tanta austeridad, qué tanta reducción del tamaño del Estado puede uno hacer y hacerlo de manera eficiente y de modo que incluso con menos se haga más. Y tres, la más importante, ¿cómo hace uno para crecer la economía? Porque en la medida en que uno crece la economía, como se dice en materia económica, crece el denominador, el Producto Interno Bruto, y entonces uno lo que hace es que licuja, en cierto sentido, la deuda, porque lo que está haciendo es poniendo la economía a marchar. Y en esa línea, le voy a decir dos cosas. La primera, en el tema de ingresos, hay un tema de tecnología que se puede hacer. Hoy en día, que realmente la gestión de la DIAN se puede hacer mucho mejor de lo que ocurre, y esto está pasando en varios países. Colombia no es el único que está en eso, pero se puede hacer de manera eficiente. Dos, indudablemente, si uno simplifica el código tributario, la probabilidad de que haya más recaudo es más alta. Es decir, entre más enredado sea, menos recaudo hay, porque la gente no tiene cómo pagar un contador o un asesor para que le facilite las cosas. Hablo del pequeño, incluso del mediano empresario, si es que no del ciudadano. Y adicionalmente hay algo que a mí me parece fundamental. Mire, en el gobierno del presidente Uribe se crearon los contratos de estabilidad tributaria y luego los eliminaron, que fue un gran error. Haberlos eliminado, yo sigo pensando que eso fue un error, así lo vi en su momento. Pero mirando lo que está pasando en los países que más rápido crecen, Irlanda en los últimos años, el mismo caso de Finlandia, lo que acabo de ver en Arabia Saudita hace unos meses o en Emiratos Árabes Unidos, que es básicamente unos modelos de zonas libres o de zonas francas que generan unos choques de inversión enorme y que, si bien es cierto, usted reduce tasas de renta por unos años, lo que hace es acelerar el crecimiento económico que le garantiza un no solo crecimiento económico, sino un futuro recaudo mucho más elevado. Entonces son apuestas de verdad. El país, por ejemplo, en materia hotelera, si usted hace memoria, piense hace 20, 15 años, 10 años, ¿cuántos hoteles había en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en la misma Cartagena? No había suficientes hoteles y eran unos hoteles de toda la vida. Hay una explosión de hoteles que tuvo que ver con unos beneficios tributarios que se asignaron a esa industria y que eso se aceleró. Ni qué hablar del tema de la construcción. El hecho de que existiera un modelo de subsidios bien eficaz en vivienda de interés social y en vivienda de interés prioritaria aceleró toda esa construcción de vivienda y le dio una dinámica económica al país. Estas son cosas que vamos a tener que hacer en algo que yo llamo el estatuto de inversión, que lleva a que pensemos en una reducción de la tasa de renta de 35% a 10% por 5 años para todos los proyectos nuevos de inversión en turismo, tecnología, infraestructura, hidrocarburos, minería y agroindustria, por supuesto, agroindustria de manera prioritaria. Entonces, todo esto acelera la economía, lo pone uno a crecer, y si bien es cierto, en el primer momento la gente diría, recaudo menos. No, no recauda menos porque usted va a recaudar una plata que no iba a recaudar, porque no se iba a invertir. Entonces usted lo que está haciendo es creando nueva inversión. Y 5 años después, pues tiene ya unas empresas consolidadas después de haber creado millones de empleos. Entonces ese es el primer tema fundamental de ingresos. En gasto, hay que pensar en fusionar algunos ministerios. Esto se nos fue de madre. Hay que fusionar unos ministerios porque ya hay unos gastos excesivos. Por supuesto, hay que recortar unas nóminas paralelas innecesarias, burocracia que paga hoy el pueblo colombiano para que una gente no haga nada. Eso no puede ser. Y, sin duda, todo lo que yo llamaría gastos suntuarios.
Es que el presidente de Colombia está viajando 15 veces al año, 16 veces al año. O sea, eso es impresentable, impresentable. El presidente puede viajar 3, 4, 5 veces al año y eso porque hay una posesión o porque usted va a una misión estratégica a la India para abrir un mercado y llevó 200 empresarios y se cambió pues una relación que va a crear miles de millones de dólares de exportaciones. De otra manera, el país no puede seguir en este paseo, en estos viajes pues permanentes. Entonces, ahí hay mucho para recortar. Y en el tema del crecimiento, decía yo, en la medida en que uno acelere la inversión, cree confianza a partir de la seguridad, cree confianza a partir de unas reglas que aceleren esa tesis de crecimiento económico, la verdad es que se puede impactar muy rápido el país. Usted mencionó algo fundamental y es el acuerdo con los organismos internacionales. Yo desde ya le digo, vamos a tener que tener un acuerdo con el Fondo Monetario otra vez. En el año 99, 2000, y yo incluso alcancé a estar hasta el año 2012 al comienzo del gobierno del presidente Uribe, y luego en el Banco Mundial, estuve aquí en la junta directiva del Banco Mundial, pues una de las cosas que nos pasó era que teníamos que tener, con el liderazgo muy fuerte en su momento de Roberto Junguito en las distintas posiciones que tuvo, que en paz descanse, un liderazgo muy grande para tener unos acuerdos que nos permitieron tener la posibilidad de hacer los ajustes fiscales sin tener riesgo en los mercados internacionales. Eso nos toca volverlo a hacer y cuente con que, Paola, si Dios me tiene para ser presidente y el pueblo colombiano así lo quiere, pero si la tiene usted, la acompaño, porque hay que venirse ahí mismo. Yo me vengo al otro día a básicamente hacer el acuerdo con Estados Unidos y el acuerdo con el fondo. Esa es una tarea que hay que hacer en Washington y que eso va a dejar muy bien parado al país para arrancar, de modo que incluso ni siquiera es 7 de agosto, y ojalá esto pase en la primera semana de junio, porque si Dios quiere nos elijan el 31 de mayo del año 2026 para poder ir a primera vuelta y ya entrar a resolver los problemas. Eso es fundamental. El país necesita es que le resolvamos los problemas. Pinzón vino a resolver problemas y eso es lo que me atrevo a decirle, senadora, con franqueza y lo que quiero que el país sepa. Estoy aquí es para resolver los problemas, no para darle tantas vueltas. Salud. Usted me puso el tema, yo voy a hacer una línea y le devuelvo la palabra porque me extendí un poco. Miren, en el tema de salud, yo lo que veo, yo conozco ese tema bastante bien, ¿sabe? Porque recuerde dos cosas. Uno, yo trabajé en Hacienda. El problema de la salud y el déficit en salud viene desde siempre y tiene dos componentes gruesos. Un componente que es básicamente el control del gasto. Incluso hay una tesis de que hay más, esencialmente más gasto que ingresos. Pero digamos que hablemos de control del gasto. Entonces se presentan las famosas glosas. Y las glosas desde siempre han venido desfinanciando al sistema y creando unos huecos cada año en el sistema. Y lo otro es el modelo de tutelas y básicamente de agujeros negros en el sistema que incluye incluso corrupción. Ahora hablamos de la maldita corrupción porque esa hay que enfrentarla también, mejor dicho, así como puño de hierro para los criminales en armas, puño de hierro para los corruptos. Y en eso usted que ha sido una persona tan ética, estoy seguro que vamos a hacer, mejor dicho, una alianza básicamente draconiana contra los bandidos de la corrupción. Porque eso es un tema inexplicable, inaceptable y que ya hizo metástasis en Colombia. Tanto así que hay sectores políticos hoy enteros de corruptos que defienden es la corrupción. Es que eso es lo que ya pasa absurdo, eso es lo que yo he visto que terminó rodeando a Petro. Los peores corruptos de los corruptos allá están sumados todos. Bueno, y por ahí quedan otros en muchos lados que también hay que confrontar, ni más faltado. Pero en esa línea de la salud, yo veo una gran oportunidad del tema de la tecnología. Las soluciones que hay hoy no son las mismas que teníamos hace 5 o 10 años. Hoy uno puede, por ejemplo, con un sistema de blockchain bien administrado, eliminar el tema de las glosas, porque si usted tiene un seguimiento de paso a paso de cualquier actividad médica o procedimiento que se haya hecho, pues las glosas tienden a desaparecer sobre la base de que todo está supremamente claro de qué se hizo en cada caso. Y segundo, el tema de las historias clínicas. El hecho de que la gente pueda tener una historia clínica universal. Mire, estuve el otro día en Estonia. En Estonia todo el mundo tiene la historia clínica en una app. Todo el mundo. Usted va, no importa si va al centro de salud A o B, lo atienden en todos por igual porque tiene su historia clínica y eso inmediatamente
con un sistema de buen seguimiento tecnológico, dije blockchain en este caso, pues lo que hace es inmediatamente identificar cómo se puede básicamente hacer cualquier procedimiento en cualquier lugar. Eso aceleraría la situación de la salud. Pero ¿qué es lo más importante hoy? El día que lleguemos a Palacio, el 7 de agosto, ese mismo día hay que montar un plan de choque para eliminar las filas para solicitud de citas, para acelerar la atención de urgencias y para entregar medicamentos. Y en eso, más allá de la tecnología y demás, toca tomar un modelo de choque y ponerse el presidente de la República al frente de eso, porque esto está matando colombianos. Lo que hay hoy, en mi opinión, es un genocidio por un capricho ideológico de cubanizar la salud colombiana, ni más ni menos. Eso es en lo que nos montamos. Ni más falta que el sistema fuera perfecto. Ya expliqué que tiene 1000 problemas desde hace años. Incluso como ministro de Defensa yo manejaba el régimen de salud de las fuerzas militares y de policía, 8% de la salud en Colombia. Luego conozco cómo se maneja esto y cuáles son los problemas que hay acumulados. Pero aquí lo que hicieron fue dinamitar el sistema y eso ha producido muertes de colombianos. Eso es un genocidio. Doctor Juan Carlos, déjeme agregar cosas chirriquiticas. Primero, coincidimos perfectamente en la visión económica. De hecho, yo ahí digo que yo aplico economía de tienda, como me enseñó el presidente Uribe, y es simplificar el sistema tributario y bajar los impuestos. Inmediatamente baja evasión y elusión, dinamiza la economía y mueve el recaudo. Usted ponía un ejemplo muy bonito y por eso hay que tener un régimen especial que incentive grandes inversiones en sectores estratégicos. El presidente Uribe creó ese régimen especial de deducción de impuestos para la remodelación o construcción de hoteles nuevos, y eso movió más de 5.7 billones de pesos que generaron 75,000 nuevas camas en el país, que permitió crecer en 75,000 la oferta hotelera en Colombia. Entonces yo creo que ese tema es sumamente clave, y ahí también, y perdón que reitere tanto en las propuestas del ICP, pero ellos tienen una propuesta para alcanzar déficit cero que yo creo que es muy interesante y vale la pena revisar. Yo coincido perfectamente en el tema de reducción de ministerios, pero también hay que darle una revisada al tema de embajadas y consulados, porque en este gobierno se hicieron cosas desastrosas. Por ejemplo, ¿usted para qué abre embajada en Haití cuando tiene en República Dominicana y puede ser concurrente? O abre embajada en la FAO si tiene en Italia, en la Santa Sede, y puede ser concurrente. Entonces hay un montón de cosas que yo creo que se tienen que revisar para con mucho juicio reducir el gasto. Pero me quiero centrar mucho en el tema de salud, que yo creo que es un dolor enorme de los colombianos. Nosotros, como bien lo dijo usted, teníamos un gran sistema de salud que es perfectible. ¿Qué se logró a partir de la Ley 100? Un sistema mixto de aseguramiento que nos permitió subir la cobertura, que era menos del 25%, al 99%. Nos permitió reducir los gastos de bolsillo propio de los ciudadanos, pero además teníamos un sistema donde los mismos médicos atendían al pobre y al rico en el mismo hospital, en la misma clínica. Eso es un gran avance. ¿Qué creo que es importante? Coincido con usted en varios puntos. Primero, en la necesidad de un mayor y mejor control. Cuando era superintendente de salud Fabio Aristizábal, él encontró 70 formas de defraudar el sistema de salud por parte de los distintos actores. Ahí tenemos un desagüe increíble en el sistema de salud. Dos, nosotros, por ejemplo, tenemos hoy un problema que es la UPC. La UPC viene desfinanciada desde el 2021 después de la pandemia. La UPC, que es lo que le transfiere el Estado a las EPS por paciente, no puede ser un tema caprichoso. A partir de una reunión de todos los actores del sistema de salud y con el liderazgo de ProAntioquia, nosotros radicamos un proyecto de ley que va para tercer debate para que se dé un cálculo técnico de la UPC. Yo creo que eso es fundamental. La otra cosa, usted puso el dedo en la llaga, el tema de la tecnología.
En Taiwán existe la historia clínica electrónica. Eso es clave. Con inteligencia artificial, blockchain, con big data, con la interoperabilidad de sistemas, hoy no tendría por qué haber tanto robo en ningún sector, y menos en salud. Y esa historia clínica digital permite tener control y trazabilidad de todas las enfermedades, de los medicamentos, de los tratamientos. Eso agiliza y eso baja ostensiblemente la posibilidad de corrupción en el sistema. Hay otro tema que es importante, entonces tenemos que controlar la corrupción, tenemos que meter tecnología que ayuda enormemente a ese control y pensar en eficiencias. Entonces, hoy cada EPS es responsable de los pacientes con enfermedades huérfanas y tratamientos de alto costo. Normalmente en los países lo que se hace es que se centralizan este tipo de pacientes y de tratamientos en una cuenta o en una institución para generar economías de escala. Yo creo que eso es clave en el sector salud. Hay una cosa que también es importante, necesitamos ponernos al día. Nosotros tenemos que hacer una auditoría forense a las cuentas de salud, porque ni siquiera hoy tenemos claridad de cuál es realmente el déficit. Nosotros ahí, yo creo que cuando, como dicen en mi tierra, apenas alcemos la enjalma vamos a ver la llaga, porque este ha sido un gobierno sumamente irresponsable. La intervención además agravó los problemas del sector salud. Entonces, ¿qué es necesario hoy? Mejorar con tecnología el sistema y el control, lograr mayores eficiencias. Necesitamos también miren, tecnología, hay una aplicación que se llama Teral que a mí me impactó porque permite que varios médicos de una especialidad puedan compartir tratamiento, conocimiento, y eso empieza a generar ahorros como este, que a veces usted cree que tiene que trasladar un paciente y resulta que no. Y eso usted lo puede evitar hoy con telemedicina, con estas herramientas tecnológicas. Entonces yo siento que hay muchas formas de generar economía, pero lo primero y lo más grave, como decía usted, es tenemos que llegar a sanear las finanzas. Tenemos que llegar a ponernos al día, porque de esto depende la vida de los colombianos. Y adicionalmente, tenemos que tratar de blindar el sistema de aseguramiento mixto, porque creo que no existe un mejor modelo que ese. Obviamente haciendo los ajustes necesarios. Por ejemplo, mejoremos el tema de prevención, que no necesita reforma porque está en la ley. Mejoremos el pago al personal de salud, que tampoco necesita reforma. Mejoremos el acceso en zonas remotas, que tampoco necesita reforma. Hoy muchos de los ajustes que hay que hacer solo requieren voluntad política. Pero lo primero es pongámonos al día en las cuentas para garantizar el servicio para millones de colombianos que hoy tienen la vida en riesgo y mejoremos todos los sistemas y mecanismos de control. Una línea adicional en eso, simplemente para notar la gravedad del asunto. De los temas que más me ha preocupado es que cuando usted pregunta cuánto es el déficit en salud, le dan múltiples cifras, le dicen 19 millones, 21, 25, 30, gravísimo. Hay gente que habla de 32, el número que sea. Lo primero que le tiene que pasar a uno en política pública es saber exactamente, en detalle, cuál es la magnitud del problema para poderlo abordar. Es que aquí estamos hoy sin control. Esto básicamente se despiporró usando términos del mismo Petro. Eso fue lo que hizo. Eso, lo que él conoce, pues fue lo que hizo. Entonces volvió pedazos esto y hoy en día, para pegar esos retazos va a ser un problema muy serio. Por eso ahí, usando otra vez el término que nos dieron hace unos días, hay que estar aprendido en esto. Esto no da tiempo de ponerse a tomar un curso. Esto es un tema muy serio y que genera mucha complejidad. Y va a tocar tomar decisiones duras, porque es que esto no es simplemente, no, entendimos el problema y gírese un cheque, la plata no existe. ¿Sí? Entonces aquí va a tocar hacer toda una programación, primero con el enfoque en los pacientes, que son los que importan, los colombianos hoy que tienen la necesidad del servicio médico, pero al mismo tiempo creando una institucionalidad sólida, creíble, perdurable en el tiempo y recuperando la confianza de la inversión privada. No hay nada más grave que matar el modelo o la intención básicamente de inversión privada en los sistemas de salud. Las mejores clínicas del mundo tienen inversión privada,
porque requieren un costo alto de capital en la innovación, en el equipamiento. Lo importante, como usted bien decía, es que se creen dentro de un modelo a través del cual todos los segmentos de la sociedad puedan acudir y beneficiarse. Y ese es el valor de tener un sistema solidario en materia de salud. Entonces yo sí le apuesto a esa solidaridad, pero desde esa perspectiva de viabilidad económica, financiera y sobre todo de manejo impecable. Es que aquí realmente lo que no ha habido es gerencia, hay una destrucción de valor y una ausencia de competencia terrible. En eso le digo también, y cuando la escucho usted con ese grado de competencia, senadora, y esa profundidad en cada tema que se trata sobre asuntos del Estado, me atrevo a decirles que usted es una estadista. Eso es lo que el país necesita, personas de Estado. Eso hay que tener ese contenido y esa formación. Y eso no se lo dan a uno en un curso. Eso desafortunadamente es una cosa que uno aprende con muchos años de experiencia. Usted lleva por lo menos 20 años en esto, que yo pueda identificar, y por lo menos de senadora, ¿cuántos periodos? 12 años, yo ya 3, imagínense eso. Es decir, más sus años previos de interés, de conocimiento, eso no se improvisa. Ahí sí se le nota las horas de vuelo y los años de dedicación. Pero ese punto, doctor Juan Carlos, es clave, y yo también le digo, porque tengo la certeza por las conversaciones, ¿sabe qué es lo bueno? Solo necesitamos un gobierno responsable, porque todos los actores del sistema están dispuestos a hacer sacrificios, acuerdos de pago, o sea, hay conciencia sobre la necesidad de rescatar nuestro sistema de salud en ese modelo de aseguramiento mixto de todos los actores, pero eso necesita que no gane cualquiera, tiene que ganar alguien que dé certeza de cumplimiento de medidas de largo plazo y de poder blindar una institucionalidad para que la inversión pueda volver a fluir y podamos ponernos al día en la deuda que, como bien decía usted, no hemos podido dar con la cifra exacta, porque hoy hay también mucha opacidad en los sistemas de rendición de cuentas y de información y datos del gobierno. Yo quisiera que tratemos un último tema, que es el de justicia, integralmente, porque ese es un tema que pasa por, básicamente, temas de crecimiento y estabilidad económica, de desarrollo del país, temas de seguridad, temas de, básicamente, reconciliación y, si se quiere, aceptación de la sociedad en la medida en que haya un sistema de justicia que no permita la impunidad. Y, por supuesto, el tema de corrupción. Entonces, en eso yo le iba a hacer como algunos comentarios. Lo primero, yo soy una persona altamente institucional y creo en la democracia por principio. Sé que usted es igual y muchos de nosotros vemos las cosas de esa manera. ¿Eso qué significa? Que respetamos las cortes, que queremos que las cortes sean lo que son, independientes, fuertes, que los jueces ojalá sean las personas mejor preparadas de la sociedad, más éticas, con unas posturas muy bien definidas, con los beneficios apropiados para poder tener ese tipo de postura. Pero yo veo hoy con enorme preocupación que en el país, por ejemplo, un delito como el homicidio, puede fácilmente uno estimar que tiene un 85% de impunidad. Es decir, de cada 100 homicidios se resuelven 15. Los otros 85 quedan entre investigación y cierre de casos. Es decir, o quedan hibernando en el tiempo y pasan 10, 15 años y no pasa nada. Y eso es uno de los delitos que mejor atención tiene. Si usted va a otros delitos, como por ejemplo la extorsión, casi que eso puede ser del 95% de impunidad. Ve uno las cárceles totalmente saturadas, totalmente llenas, en una situación muy grave, y esos hacinamientos lo único que han generado hoy es control criminal de las cárceles. El bandido es el que manda en la cárcel. Hay que ver a esos señores del IMPEC que los han matado como pollos por ahí en cualquier esquina, porque no tienen protección, porque manda más el bandido que está dentro que él. Mejor dicho, una mala mirada puede poner en riesgo la vida de un guarda del IMPEC. Es el mundo al revés. Y si a eso le suma uno, pues además hay un tema que tiene que ver con la parte preventiva. El país no tiene hoy, que no es ya un tema de justicia propiamente, pero que sí es muy importante, todo lo que tiene que ver con espacios o jornada extra para los jóvenes.
de modo que no sean reclutados por los grupos armados. Ahí hay un componente entre educación, social, cultura, deporte, tecnología, pero de alguna manera que tiene que buscar quitarle de las garras del reclutamiento criminal a los jóvenes como un mecanismo, obviamente, que evite que el día de mañana esa juventud termine en el crimen. Pero no hay una política criminal sobre estas cosas, no hay una política de Estado que mire todos estos asuntos, la parte preventiva, la parte judicial, la parte carcelaria y de resocialización. Cuando habla uno de corrupción, es una de las cosas que más rabia da. La mayor parte de los corruptos, oí el cuento el otro día de un congresista que me dio mucho pesar cuando me lo contaron, que dice el tipo más o menos que si a él lo meten a la cárcel no le importa ya, porque tiene suficiente y que si se va para casa por cárcel, él ya con eso básicamente se va a unas vacaciones pagas porque tiene la plata. Entonces que no puede haber casa por cárcel para corruptos. Y no puede haber sino expropiación total de los fondos al corrupto, a los familiares que haya usado como testaferros o a terceros que haya usado como testaferros en general. Es la única manera de que se quiten los incentivos para la corrupción. Hoy la corrupción, más allá de un tema cultural, está consolidada en el país porque no le pasa nada al corrupto. Porque lo máximo que le pasa es una casa por cárcel, un desprestigio, pero si es bien bandido no le importa porque le queda plata para vivir los años de cárcel más el resto de la vida. Entonces es infame lo que está pasando en el país. Yo en este frente quiero hablar con las Cortes abiertamente y tengo propuestas muy claras. La primera, en materia de seguridad, quiero que hablemos del tema de aspersión. Necesitamos ponernos de acuerdo en que es necesaria y que ahí se puede hacer de manera segura y efectiva. Segundo, hay que hablar de temas como las consultas previas, tanto ambientales como las consultas sociales. Eso se ha vuelto, tiene dos componentes. Uno, los falsos ambientalistas que no se oponen a la destrucción del bosque tropical ni de las cuencas de los ríos por criminales o a la contaminación con explosión de oleoductos, pero en cambio sí se oponen al desarrollo y a normas que permitan tener un manejo sostenible del medio ambiente. Entonces, falso ambientalismo, pero todo eso ha ido parando el desarrollo. Entonces, para que haya inversión no solo hay que crear las condiciones económicas y de seguridad, sino también las condiciones legales que permitan que ese desarrollo se pueda llevar y que incluso beneficie a las comunidades. Eso es fundamental. En esa línea también creo que es muy importante hablar con las Cortes de llevar una ley antiimpunidad, yo la llamo así, y quiero que los jueces, a quienes respeto mucho, pero nos escuchen. Queridos jueces, queridos fiscales, es que los que estamos quedando mal hoy somos todos, y en particular ustedes, porque está quedando la sensación de que la policía, todo el que captura queda libre muy fácil, y, ojo, es un atentado a la vida tratar de robarse un celular con un cuchillo. Es un atentado a la vida tratar de robarse un carro con un revólver o con una pistola, porque es que no puede ser que pasa hoy que se roban un computador, un celular y se dice no pasa nada porque es que era un tema de menor cuantía, o llega una extorsión y entonces no pasa nada porque también era un tema de menor cuantía, o llega un tipo de jíbaro a hacer uso de la famosa maldita dosis personal, porque creo que eso le ha hecho muy mal al país, le está haciendo mal a los niños, a las familias, a los colegios y ciertamente ha beneficiado a los narcotraficantes, y entonces tampoco se les puede hacer nada porque se van para la cárcel que porque no los cogieron fue con dosis mínima. Pues claro que no son tan tontos de aparecer con eso. Y ni que hablar del tema de menores. No olvidemos hoy hablar de nuestro Miguel Uribe Turbay, a quien yo quiero mucho y lamento mucho su partida. Y su sacrificio se tiene que volver pasar de un mártir a un héroe. Yo pienso crear las becas Miguel Uribe Turbay para que muchos jóvenes se vayan a estudiar al exterior y regresen al país más formados y más educados. Pero en esa línea también no podemos olvidar que como pasa por tantos años, y lo viví yo en la época como ministro de Defensa, siempre veía que fuera una banda criminal o un grupo terrorista, todos usan a los menores, porque son carne de cañón, porque son mucho más baratos y porque legalmente cuando cometen un delito prácticamente no hay consecuencias. Entonces eso hay que modificarlo. Entonces fíjese todas las modificaciones que estamos hablando y que hay que ponerse de acuerdo con las Cortes, porque son la rama judicial, pero la rama judicial hoy tiene que entender que hay un clamor nacional, un clamor que pide no más impunidad. Hay que hacer 4 cárceles grandes. ¿Sabe que yo estuve allá en el Secot, en las cárceles de Bukele? Entré, la conocí, me pareció muy bien hecha. Hay cosas que se hacen allá que aquí no haremos,
Eso es un país distinto, un modelo distinto, pero sí vamos a poder usar ese mismo tipo de cárceles y un modelo de cárceles de extrema seguridad. Entonces, ¿yo cómo me imagino la cárcel? Con régimen militar, tipos uniformados que se levantan a las 4 de la mañana, se van a hacer deporte, gimnasia básica, hacen y se bañan con agua fría como debe ser para estar bien sanos, y después de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde a trabajar para pagar los costos de la cárcel. Eso es lo que el país necesita. Necesitamos 80.000 cupos. La idea es hacer 4 cárceles en zonas bien aisladas del territorio para que esto no traiga, además, el deterioro que a veces se da en las ciudades donde se han hecho las cárceles. Entonces, bueno, estos son temas que me parecía importante tratar, que no se nos acabara la noche sin este tema, y que sé que también son de su interés, que tengan que ver más con el primero, pero que al final la justicia tiene un paquete integral que tiene, como digo, temas económicos, pero también temas de impunidad, de estabilidad jurídica, etcétera. Sí, yo simplemente voy a agregar un par de cosas para poder cerrar, porque este tema para mí es fundamental. Y yo creo que nosotros necesitamos urgentemente reformar la justicia, porque finalmente usted puede tener la mejor fuerza pública, la mejor política de seguridad, pero seguridad y justicia son un binomio inseparable. Y miren, cualquier delito, llámese extorsión, secuestro, homicidio, es un crimen de cálculo, costo-beneficio. Y en un país con niveles de impunidad que según el delito van de más del 80, más del 90%, pues es tierra proclive para la comisión de ese tipo de delitos. Entonces yo siento que es urgente una reforma integral a la justicia, descongestionar la justicia, acercar la justicia al ciudadano, y desideologizar y despolitizar la justicia. Eso es urgente. Yo coincido en que hay que pensar en temas como la ley del tercer strike. No puede ser que si es infinitamente escarcelable el delito, infinitamente usted quede libre cuando delinque y delinque de manera continua. Yo siento que en este tema de justicia, el tema de justicia y corrupción que están muy de la mano, nosotros tenemos que luchar por instituciones sólidas, independientes, porque los organismos de control de verdad sean eficaces, sean autónomos, sean respetados. Coincido en que hay que eliminar beneficios de casa por cárcel, hay que evitar que regresen al Estado los corruptos, hay que reformar la Contraloría y la Procuraduría. Yo creo que hay que fortalecer la UIAF y tenemos que pedir el reintegro inmediato de Colombia a Egmont Group, porque nosotros tenemos, si nosotros queremos combatir los distintos delitos, en la información y el análisis financiero que permite el control de lavado de activos, para nosotros eso es clave. Entonces la UIAF es clave, pero además regresar a Egmont Group para tener información de otros países también. Yo coincido en la necesidad de fomentar la cultura de la legalidad, trabajar por la integridad en todos los sectores y con todos, porque también hay otra cosa, doctor Juan Carlos, todo el mundo dice es que los políticos son corruptos, pero el político no roba si no tiene un empresario cómplice que le ayude a robar. Eso es así. Exacto, y esos políticos corruptos, la mayoría de la gente sabe quiénes son, pero siguen ganando porque hay ciudadanos corruptos que siguen votando por ellos. Entonces hay que trabajar todo ese tema de cultura de la legalidad. Nosotros, además, yo creo que es muy importante en este tema de lucha contra la corrupción y justicia, toda la reforma al régimen penitenciario y carcelario. Yo 8 años fui parte del Consejo Superior de Política Criminal. Nosotros hace décadas en Colombia se declaró el estado de inconstitucionalidad de las cosas en las cárceles, y para eso es vital varias cosas. Uno, aumentar los cupos para acabar el hacinamiento. Yo creo que eso es clave para poder hacer una clasificación real de los presos de alta, mediana y baja peligrosidad, para poder establecer programas reales de resocialización. Dos, yo le creo a los programas. Yo creo que el preso tiene que trabajar y estudiar en las cárceles, y eso ya ha funcionado. Mire, la Universidad Digital de Antioquia tiene estudiantes privados de la libertad que a través de un computador en los centros penitenciarios están estudiando. Y aquí en Antioquia, en el batallón de ingenieros de Bello, nosotros en algún momento pudimos ver un proyecto súper lindo que se desarrolló con 2 empresas grandes de acá, Compañía de Empaques y Leonisa,
que establecieron unos centros de producción en estos centros de reclusión y fue maravilloso porque los capacitaron laboralmente, tenían salario, entonces podían ayudar a sus familias estando privados de la libertad, a hacer un colchoncito de ahorro para cuando quedaban libres y eso baja sensiblemente el nivel de reincidencia. Yo creo que ese tema es clave, pero el punto central es la reforma al IMPEC. De nada nos sirve tener las mejores cárceles si no hacemos una reforma profunda al IMPEC. En el IMPEC hay gente buena, hay gente muy buena, pero también hay mucha corrupción. En el IMPEC hay un número incontrolable de sindicatos, unos hablan de más de 80, otros de más de 90. Yo creo que el IMPEC se tendría que reestructurar y ser una especialidad dentro de la fuerza pública para que no se puedan sindicalizar, para que tengan un régimen especial, para además tener la posibilidad de, pues si no sirve, tener discrecionalidad. Y yo creo que eso es clave, pero tenemos que reformar no solo las cárceles, sino el IMPEC. Y hay una cosa que yo siento que tenemos que debatir, y es que es muy dañino el populismo punitivo, creer que todo se resuelve con cárcel, pero el otro extremo de creer que nada cárcel es peor, porque la cárcel también juega un papel preventivo, también juega un papel de permitirle a usted que se arrepienta, que reflexione sobre el delito, y si las cárceles de verdad logramos que cumplan ese papel resocializador, pues van a ser clave, y yo coincido con usted en que hay que examinar el tema de los menores. Mire, que no tengan responsabilidad termina volviéndolos muy atractivos y es lo que estamos viendo hoy para las estructuras criminales. Yo creo que ese es un tema en el que tenemos que abrir la discusión y en muchos otros temas. Yo tengo mucho dolor, doctor Juan Carlos. Por ejemplo, toda esa pelea que dimos para la cadena perpetua para los violadores de menores y la cárcel y la corte no lo aceptó. ¿Dónde quedó? Terrible, los derechos de los niños son prevalentes y nosotros tenemos una grave cifra de reincidencia en quienes han abusado de los menores. Entonces yo creo que debates como este, como la fumigación con glifosato y otro, hay que darlo ya con todas las cortes, hay que hablar con la justicia y también hablar un tema que es fundamental y es la justicia también tiene que tener realismo fiscal, porque muchas veces se acude a la justicia para pedir imposibles fiscales a los gobiernos. Entonces, hay mucho por hacer, pero yo creo que toda esta transformación de Colombia va a ser posible. Yo coincido con usted completamente. Aquí necesitamos seriedad, necesitamos experiencia, necesitamos llegar con todos los proyectos en fase 3. Aquí nadie puede llegar ni a aprender, ni a inventar, ni a esperar, porque la transformación de Colombia se tiene que dar ya, es urgente. Y yo le quiero decir a los colombianos que con nosotros van a tener esa garantía, pero además que nos estamos dando licencia para pensar más allá de lo que nos han dicho que es políticamente posible, que nosotros sí podemos liderar esa transformación de Colombia para que el país esté en el nivel que puede estar y para que ocupe el lugar que merece ocupar en el concierto internacional de naciones. Y de verdad, gracias, doctor Juan Carlos, gracias al presidente Uribe, al partido, a todos los miles que se conectaron. Ojalá puedan ver, analizar, compartir y también enriquecer todas estas ideas de estos temas que debatimos hoy. Senadora, pues muchas gracias. De nuevo, para mí un honor compartir con usted. Usted es una persona muy formada, sabe de fondo de lo que habla y eso me anima mucho por el bien de Colombia. Dos, a todos los que nos vieron, un saludo muy especial, muchas gracias. Nos faltaron temas, nos faltó educación, pensiones, en fin, varios temas importantes, pero ya habrá ocasión. Y al Centro Democrático, al Partido Centro Democrático, de verdad, muchas gracias por esta invitación, me parece un formato increíble, espero que así lo vea también la gente y lo disfrute. Presidente, muchas gracias, un honor haber estado invitados aquí, muchas gracias y siempre a disposición y a su orden. Muchas gracias a estos dos compatriotas tan importantes, candidatos a la presidencia, la senadora Paola Holguín y el exministro, el embajador Juan Carlos Pinzón.
Muy difícil resumir un tema. Durante hora y media trataron con mucha agilidad muchísimos temas. Terminaron, por ejemplo, con temas del IMPEC, de la justicia. Me llamó la atención una cosa también de reforma carcelaria, tema de generalizar las posibilidades laborales. De estudio mencionaron el ejemplo de una universidad digital que está formando personas en los centros de reclusión del país. Hablaron de la necesidad de que la Fiscalía y todos los órganos también tienen que tener conciencia de la austeridad, etc. Uno de los candidatos le hizo un llamado a los jueces de la República porque la policía se queja mucho que capturan a este que intentó matar a alguien con un cuchillo si no le entregaba un teléfono celular o el carro, y que esos delitos los tratan con mucha benignidad y eso desestimula a la policía. Al principio, los dos candidatos manifestaron su preocupación por las decisiones de los Estados Unidos frente a Colombia. Expresaron que, si bien aquí hay una gran responsabilidad del gobierno de Colombia en este crecimiento del narcotráfico, sería muy importante que los Estados Unidos, por sancionar al gobierno de Colombia, que ha venido descuidando, ha venido permitiendo este gran crecimiento del narcotráfico, por sancionar al gobierno se va a sancionar a la ciudadanía y a la economía, lo cual le hará mucho daño al país. Después hablaron los candidatos de la seguridad, hablaron de incorporar un contingente de más o menos 30.000 personas que han salido. Se habló de incorporarlos a través de una nueva fuerza para no interferir con el ministerio, y también se dijo que transitoriamente, mientras se normaliza la situación de las Fuerzas Armadas. Dijeron los candidatos de la necesidad de restablecer de inmediato el acuerdo con los Estados Unidos. Hablaron muchísimo también de el tema de la droga, hablaron de las políticas contra el lavado de activos, la fumigación, la erradicación manual. Se dijo que hoy un acuerdo con la justicia, con la Corte Constitucional, con los jueces, debería ser más fácil, menos difícil, porque la tecnología permite hoy fumigar sin el mayor riesgo humano y con mucha certeza para no crear daños colaterales. Se habló de la economía, el déficit altísimo, la ruptura de la regla fiscal, el endeudamiento altísimo. Se habló de la posibilidad, dijo la senadora Holguín, que ella había propuesto una reducción de gastos del Estado por encima de 50 billones. En el concepto general de la disminución del tamaño del Estado, de la austeridad y la transparencia, estuvieron muy alineados el doctor Pinzón y la senadora Holguín. En el tema de la corrupción, se dijo que hay que identificar a los políticos corruptos, no votar por ellos. Y se acusó que hay políticos corruptos porque también hay empresarios corruptos, que la corrupción hay que erradicarla totalmente en todos sus sectores. Se habló muchísimo, en la reactivación económica se habló de la ley de estabilidad que se tuvo en el pasado, y el doctor Pinzón dijo que no había estado de acuerdo que esa ley hubiera sido derogada, como en efecto ocurrió. Hicieron un planteamiento sobre la salud, sobre la preferencia fundamental del paciente, y eso fue algo bien importante. Yo creo que será interesante oírlos en los próximos días sobre el modelo de salud, porque aquí lo que está en juego es un modelo mixto solidario versus un modelo de monopolio estatal neocomunista
que quiere imponer el actual gobierno. La verdad es que se concentra uno y no alcanza a que le queden todos estos temas en la cabeza, pero esto queda guardado en el YouTube del Centro Democrático, en el YouTube de Álvaro Uribe Vélez, y esperamos que tanto el doctor Juan Carlos Pinzón como la doctora Paola Holguín nos ayuden con unos videos cortos que sean una especie de resumen corto. Qué esfuerzo tan grande, porque fue un conversatorio de hora y media muy interesante, que en algún momento me expresó Julia que estábamos por encima de 9.000 personas conectadas. ¿Usted qué supo? Presidente, en estos momentos tenemos conectado 9.986 personas conectadas a la transmisión en todas las redes del Centro Democrático y del presidente Uribe. Bueno, bien importante. Bastaría, para terminar, darle las gracias muy sentidas al doctor Pinzón, a la senadora Holguín, al equipo técnico que ha permitido esta transmisión, a esas 9.000 personas, 9.000 compatriotas que nos han seguido esta noche, que oyeron atentamente a los candidatos, e invitarlos para este ejercicio el jueves a las 8 de la noche. ¿Por qué jueves? Porque ese día o no hay congreso o termina temprano. ¿Por qué a las 8 de la noche? Se supone que ya muchos hogares están recogidos y a medida que se van acercando elecciones tendrán más interés en conocer los candidatos. Este jueves vamos a tener la presentación del doctor Rubén Darío Lizarralde y de la senadora María Fernanda Cabal. Y así seguiremos con esta frecuencia periódicamente. Y a todos buenas noches y muchas gracias. Equipo técnico, muchas gracias.